tardes amigos, estamos en el proyecto Grado Cero. El día de hoy contamos con la participación de un importante investigador en materia económica. Bienvenido, doctor. Un gusto. El día de hoy queremos platicar con usted sobre algunas cuestiones de eficacia presupuestaria, todo lo que tiene que ver con la reforma hacendaria, la reforma fiscal. Entonces, en primera instancia, ¿qué nos puede decir de la situación actual de México en materia hacendaria, en materia de finanzas? Tenemos un doble problema. Por un lado, tenemos debilidad en las finanzas públicas, necesitamos recaudar más, pero por el otro, gastamos mal lo que ya recaudamos. Y este malgasto y desperdicio del dinero público le resta legitimidad a la autoridad, al Congreso y al Poder Ejecutivo para poder voltearse con la sociedad y recaudar más dinero. Entonces, de alguna manera tenemos que encontrar la forma de romper este nudo, que por un lado recaudamos poco, entonces ahí lo que tenemos que fortalecer la recaudación, pero lo que recaudamos tenemos que fortalecer la calidad del gasto. ¿Qué quiere decir esto? Que cada peso de dinero público que ejerza la autoridad, y por esto me refiero a los tres niveles de gobierno, municipios, gobiernos estatales y federal, tenga un mayor impacto en la vida de los mexicanos, que haya una mayor consideración y evaluación de qué consecuencias se van a lograr con la utilización de ese dinero público. Y vemos que en el país, pues desde hospitales que se inauguran y ni siquiera hay suficientes médicos y enfermeras para poder cubrir los espacios y garantizar un servicio, deudas públicas que se contratan sin saber hacia dónde se va el dinero. Tenemos que avanzar mucho en temas de transparencia y rendición de cuentas, no solo por un principio de democracia, de que los ciudadanos debemos saber cómo se utiliza el dinero, sino también de viabilidad y sustentabilidad financiera. Doctor, ¿cómo pudiéramos determinar alguna estrategia para una mejor eficacia recaudativa de nuestros impuestos? El primer paso es rendición de cuentas y bajo nivel reducir el nivel de impunidad. O sea, los casos que hemos tenido de gobernadores que han mal utilizado el dinero público y no han sido investigados, el caso de Granier en Tabasco es una excepción más que la regla. Creo que el primer paso es frenar la impunidad en el mal ejercicio del dinero público, porque entonces no va a haber reforma fiscal que nos alcance. Si no garantizamos un uso honesto de los recursos de las cabezas de los poderes ejecutivos a nivel de estados y municipios, pues ¿para qué nos van a venir a pedir más dinero? Una vez que se transparente y se mejore la calidad del gasto público, entonces sí podemos buscar fórmulas fiscales innovadoras para fortalecer la recaudación. Y a la hora de que la autoridad se voltea con los ciudadanos y les pide más recursos, pues habría que aclarar para qué se quieren, cómo se van a gastar, de qué manera va a cambiar la calidad de vida de los mexicanos si hay un mayor fortalecimiento del erario público. Tenemos que buscar bases fiscales nuevas. Las principales fuentes de recaudación son el IVA, el ISR y los recursos derivados del petróleo. Pero hay impuestos que hemos subaprovechado, por ejemplo, impuestos a las gasolinas. Las gasolinas han sido un destino de subsidio más que de impuesto. Últimamente ya se ha emparejado el costo de producir la gasolina al precio al que lo estamos vendiendo, el costo de oportunidad, se ha reducido el subsidio, pero durante los últimos 6 años invertimos literalmente cientos de miles de millones de pesos que acabaron contaminando la atmósfera, porque subsidiar la gasolina es de las peores medidas para utilizar el dinero público. Así hay muchos programas que requieren ser evaluados o que se requiere atender las evaluaciones. Se ha construido una infraestructura de evaluación importante en el país, el Instituto Nacional de Evaluación, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Hay que ver cómo se está gastando el dinero, fortalecer los programas que estén dando buenos resultados y cancelar los programas que no.
problema es que cada programa de gobierno acaba generando sus propias dependencias y dinámicas que tratan de defender estos programas como si de ello dependiera el destino de la República, cuando lo que depende es el destino de ciertas burocracias que se benefician con el funcionamiento de estos programas, que no dan los resultados que otros programas sí dan y que requieren más apoyo. Entonces, estaríamos hablando de un replanteamiento de las políticas públicas en materia hacendaria y de impuestos que nos lleven a una verdadera eficacia. Yo sí, un replanteamiento del gasto. O sea, antes de recaudar más necesitamos gastar mejor. Sí, cuando se habla de rendición de cuentas, indudablemente siempre pienso en el IFAI o bien en la Auditoría Superior de la Federación. No sé en sí cuál sería su opinión o su opinión sobre el papel que debe de jugar el IFAI en la rendición de cuentas de los estados, porque al parecer muchas veces solo termina exigiendo la información, pero no se la terminan entregando, y pues para hacer un análisis de cómo se está dando el gasto público, pues tenemos que ver primero hacia dónde se destina el gasto. Esta conversación la estamos llevando a cabo a fines de junio de 2013. En este momento está en la congeladora un proyecto de reforma del IFAI, en la congeladora del Congreso, que justamente le daría al Instituto Federal de Acceso a la Información la capacidad de convertirlo en el Instituto Nacional de Acceso a la Información, con autoridad para determinar qué información es pública y transparente, no solo de las entidades de las dependencias del gobierno federal, sino también de gobiernos estatales y municipales. Aquí sería, me parece, un paso importante para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. La Auditoría Superior de la Federación es un órgano fundamental de la rendición de cuentas en el país, pero no podemos esperar que esto funcione nada más con dos organismos. Necesitamos un sistema judicial sólido, necesitamos ministerios públicos que trabajen para reducir la impunidad, no solo de los crímenes tradicionales, sino de los crímenes que ocurren desde el Estado en el mal uso de los recursos públicos. Entonces, México ha construido instituciones importantes en el tema de rendición de cuentas. Ahora falta que esas instituciones operen de manera más coordinada y que esas capacidades institucionales se puedan replicar a nivel de estados y municipios. Sí, también otro de los instrumentos es esta ley, ¿no?, de contabilidad, Ley General de Contabilidad Gubernamental, que lo que hace es establecer criterios uniformes para que los estados rindan el informe de cómo gastaron, ¿no? Pero es una ley fundamental para que no tengamos presupuestos de chile, mole y pozole y cada quien presupueste como se le da la gana. Hay un chiste que dice que en un estado de la República el gasto suburbano es el gasto de las periferias de las ciudades, pero en otro estado el gasto suburbano es lo que el gobernador se gasta en suburbans, ¿no? Entonces necesitamos homologar los criterios, qué significa en cada una de las distintas regiones del país, poder comparar manzanas con manzanas, peras con peras, y así, una vez que tengamos el insumo financiero para generar determinados bienes públicos, educación básica, educación universitaria, salud, seguridad, ver qué tan eficientes son los distintos programas, dónde se pueden mejorar, dónde necesitan más inversión. Ahora bien, maestro, hay un tema que me parece que trastoca mucho el acceso a la información en materia tributaria y fiscal, que es el secreto fiscal. Hemos tenido algunas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde hasta cierto grado se ha acotado o se ha restringido el acceso a información en materia fiscal. ¿Qué opinión le merece estas nuevas decisiones en donde pues ya no vamos a poder tener acceso de manera tan directa, si de por sí no la hemos tenido tan claramente? El secreto fiscal debe ser un derecho de los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones fiscales. Los contribuyentes que no cumplen con estas obligaciones no deberían ser sujetos de este secreto, y mucho menos autoridades, porque lo que vimos, el Congreso decretó una reducción de impuestos inequitativa hacia gobiernos estatales y municipales en su rol de patrones que tienen que enterar el ISR de sus trabajadores. O sea, igual que una empresa en el sector privado, los gobiernos estatales tienen trabajadores, recaudan el ISR de sus trabajadores y se lo entregan al SAT.
los gobiernos estatales y municipales no tienen la misma obligación porque el Congreso les permitió quedarse, embolsarse el 60% del ISR que le corresponde a sus trabajadores. Y lo que estamos viendo ahí es que los gobiernos estatales argumentan que no tienen por qué dar información sobre este crédito fiscal en nombre del secreto fiscal. Pues yo a mí me gustaría que el secreto fiscal fuera un derecho que fortaleciera a los mexicanos que están dispuestos a contribuir con la salud del erario público. Como dicen, los impuestos son el precio que tenemos que pagar por vivir en una sociedad civilizada y los gobiernos estatales y municipales no están dispuestos a pagar ese precio con la misma tabla y con la misma medida que lo hace la iniciativa privada. Ahora bien, pues tenemos menos de un año con un nuevo gobierno federal. Entonces, pues siempre que entra un gobierno replantea los programas, replantea sus políticas públicas y pues en sí todos los temas, ¿no? Ahora bien, ¿hacia dónde va este gobierno federal en materia tributaria y de acceso a la información? Pues son dos temas muy distintos. En materia tributaria yo me esperaría ver cómo viene la reforma fiscal. Ya se ha planteado la necesidad de fortalecer la productividad de la economía mexicana. Ojalá que la reforma fiscal atienda este principio de fortalecer la productividad, porque pueden ser incluso principios contradictorios y excluyentes, fortalecer la productividad y fortalecer al erario público. Podemos tener un erario muy rico y una economía muy pobre. Y en transparencia, pues creo que hay muchas propuestas del gobierno federal que se han quedado en el tintero. La reforma al IFAI quedó congelada por el tema del Pacto por México. Se quedó también en el tintero transparencia sobre gasto público en medios de comunicación, sobre publicidad oficial. Se quedó también en el tintero la iniciativa sobre una reforma anticorrupción. Entonces yo veo pues que hasta ahorita en los 7 meses del nuevo gobierno pues que ha habido más discursos que propuestas que se puedan discutir en el Congreso. Bueno, ya para cerrar, a mí me queda una duda, que bueno, sabemos que la transparencia siempre va a tener costos políticos para los estados. Entonces mi duda es, ¿qué información sobre el ejercicio de su presupuesto puede permitirse un estado no compartir? O sea, ¿qué información ellos tienen derecho a guardarse y no...? Yo creo que debe ser muy, muy limitada. O sea, si me dice el presupuesto en democracias avanzadas, por ejemplo, los presupuestos específicos de algunas áreas vinculadas directamente a seguridad nacional son materia de secreto de Estado. Y ahí lo entendería, pero en temas de dinero público debe privar la transparencia absoluta. O sea, si alguien llega y le pide al IFAI los planos de la cárcel de alta seguridad de Almoloya, los planos arquitectónicos, pues ya sería una estupidez si se los dieran. Pero si pidieran el presupuesto con el que funciona la cárcel de alta seguridad de Almoloya, pues creo que sí es un tema discutible. Yo no veo por qué habría razón de ocultar el presupuesto en estas áreas de gasto. En tema de dinero público debe privar la publicidad absoluta y la difusión de cómo se utiliza el dinero que la sociedad le entrega al Estado mexicano. Ya en ciertas decisiones, en ciertos procesos y resultados, por ejemplo, la estrategia de lucha contra el crimen organizado en determinada región, pues hay cosas que entiendo que el Estado, en nombre del bien público, debe mantener en resguardo. Pero en tema de recursos y dineros del erario, yo creo que no hay una justificación válida para mantener la opacidad. Pues bueno, maestro, el tiempo nos agobia y se nos acaba. Yo quisiera que como última cuestión nos diera un mensaje a las personas jóvenes, a los abogados. Nuestro foro tiende a ser joven, entonces, ¿qué nos pudiera decir? Los invito a entrar a la página Yo Contribuyente, en la página del IMCO, es www.imco.org.mx. Aquí presentamos un grupo de personas, un amparo contra la decisión del Congreso para exentar del pago de ISR a gobiernos estatales y municipales.
y en esta página te puedes no sumar directamente al amparo, que ya está en proceso de discusión constitucional, pero sí puedes pues, manifestar tu solidaridad y apoyo con la causa en la que ya es simplemente la causa de que se cumpla la Constitución, donde se establece que los impuestos deben ser equitativos y proporcionales. Y si una persona moral, como son los gobiernos estatales, tienen distintas obligaciones de presupuesto que lo que tendría un profesionista independiente o una empresa, pues ya no se está cumpliendo la Constitución, y eso es lo que queremos cambiar mediante este juicio de amparo y el apoyo de la sociedad en esta página de Yo Contribuyente. Pues amigos, esto ha sido todo por hoy. Esto es Proyecto Grado Cero. Visítenos en www.proyectogradocero y nos vemos hasta la próxima.